Saludos y bendiciones para todos los que están con nosotros. Mi nombre es Jairo Namnun, soy director ejecutivo de Coalición por el Evangelio y como de seguro muchos ya saben, nosotros tenemos un grupo de lectura en Coalición llamado Coalición Lee. Lo que hacemos es que una vez al mes, o mejor dicho mensualmente, trabajamos un libro juntos, leemos un libro, un buen grupo, de hecho somos ya casi 2000. Adquirimos el libro de diversas maneras y nos sentamos a leer, a conversar, cada semana a revisar qué estuvimos aprendiendo. Y lo que queremos hacer es que al final de cada mes poder unirnos a una de las personas que haya o trabajado directamente en el libro o, como es este caso, sea el autor de ese libro. En este mes de diciembre estuvimos leyendo esta joya, Vivir con Integridad y Sabiduría, escrito por el doctor Miguel Núñez, que necesita poca introducción. Así que cerrando este mes de diciembre, cerrando esta coalición, queremos que Miguel nos hable un poquito acerca del libro y responda algunas de las muchas dudas que tenemos lo que hemos estado leyendo. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Jairo por la oportunidad de poder compartir no solamente parte del contenido del libro y de la inspiración, pero de mi corazón mismo, porque creo que parte de mi corazón está ahí en ese libro. Así que gracias de nuevo por esta oportunidad. Es un gozo para nosotros. Debo decirte, y también le digo a ustedes, esto es más o menos informal, no hay mucha producción, lo estamos haciendo desde el celular, no lo pueden ver por solo un celular que está ahí conectado. La idea es tener un conversatorio, como si estuvieran ustedes aquí sentados en esta oficina, en esta biblioteca parece. Esta es la oficina del Pastor Miguel. Ahorita le damos un tourcito rápido. Bueno, quizás no. Pero bueno, es como que se sientan que están aquí en casa y que puedan conversar o de hecho hacer comentarios de lo que están viendo también. Si aún lo tiramos luego en YouTube, quien lo vea en YouTube ya saben, eso es así informal. Empecemos de una vez, Miguel. El libro, Vivir con Integridad y Sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué escribir ese libro? Bueno, yo creo que por mucho tiempo yo he estado preocupado por la discrepancia, la dicotomía, el divorcio entre lo que nosotros los evangélicos muchas veces enseñamos, predicamos, compartimos y luego la manera como vivimos. Y también me ha preocupado mucho el descrédito que en ocasiones escucho fuera de gente no creyente que luego apunta hacia la iglesia evangélica y con hechos concretos a veces de esa discrepancia entre los dos. Entonces era como mi esfuerzo de contribuir hasta donde Dios me permita a abrir los ojos de un grupo de personas, del número que sea, que pueda entender el peso que tiene, el que tú puedas vivir lo que tú enseñas, la manera como eso puede influenciar positivamente cuando eres congruente y extremadamente de manera negativa cuando eres incongruente con lo que tú enseñas o hablas y luego vas a vivir. Y al final, no es solamente que tu persona sufre daño en términos de la reputación, porque al final la reputación no importa tanto, pero el nombre de la iglesia de Cristo, el nombre de Cristo mismo, el nombre de la causa, del movimiento cristiano, también sufre y eso a mí me duele más todavía. Por supuesto, y hablaba con un amigo que tiene una empresa que le han pasado varias veces robo o engaño o cosas similares que le han sucedido en su empresa. Y lamentablemente, muchos de los que lo han hecho son personas que se profesan creyentes. Así es. Y él decía en broma que ya él cree que no le van a robar más porque ya él no contrata cristianos. Entonces, entiendo perfectamente esto que hablas el daño que hace la falta de integridad de la causa de Cristo. Definitivamente. Ahora, ¿qué relación tiene este libro, vale preguntar, con los ministerios de integridad y sabiduría? Bueno, yo creo que todo en gran manera, porque integridad y sabiduría como ministerio surge precisamente con la intención de poder impactar la sociedad contemporánea, con la verdad de Dios. De manera que ya no estamos hablando simplemente de impactar la iglesia, porque para eso teníamos la IBI como tal. Pero integridad y sabiduría es un ministerio, es un brazo de la IBI. La IBI es la Iglesia de Bautista Internacional. Internacional. Tú eres pastor, yo soy parte de la membresía también. Así es, bueno, y eres líder también de la iglesia, líder de jóvenes, eres diácono. Entonces la IBI en su cuerpo de liderazgo mira hacia adentro, hacia aquellos que están ahí. Pero integridad y sabiduría trata de mirar hacia afuera, que es algo que la iglesia tiene que hacer. Entonces es como el lente a través del cual IBI mira hacia afuera, pero con la intención expresa de impactar a los que están afuera. Y esos que están afuera pueden ser cristianos de otras denominaciones o grupos, pero pueden ser no cristianos. Y de hecho, literalmente, parte del esfuerzo
es impactar al no cristiano, que pueda ver que la vida cristiana o la Biblia es toda una cosmovisión. Exacto. De cómo tú ves el mundo, reacciona ante el mundo, cómo Dios ve al mundo. De manera que no es simplemente un libro de historias y de haz esto, aquello, mandamientos, es todo eso también, pero es también una cosmovisión de cómo verdaderamente el mundo es. Entonces hay una gran conexión entre lo que es el ministerio y lo que es ese libro que está tratando de decirle a los que están afuera. Esto es como concebimos la vida cristiana y la vida del creyente. De manera que si tú entiendes que eso es digno de aprecio, eso es lo que nosotros apreciamos. Porque ciertamente hay como una desconexión entre el domingo, que es para lo que la Biblia sirve, cuando voy a la iglesia. Piensa la gente. Y lo que se vive de lunes a sábado. Y en el pueblo de Dios como que no se termina de hacer el clic de que no hay una separación sagrada secular, que toda nuestra vida debe ser adoración al Señor. Definitivamente. El lunes es tan sagrado como el domingo, en gran manera, porque nosotros vivimos delante de la presencia de Dios. Es un concepto que los reformadores tenían claro. Nosotros vivimos coram Deo, en el rostro de Dios, frente al rostro de Dios. Y es importante lo que yo hago como vocación en el mundo, tan importante como lo que yo hago como vocación dentro de la iglesia. Ambas cosas son sagradas para nuestro Dios. Ahora déjame hacerte una pregunta que está fuera del guión. Este es tu cuarto o quinto libro publicado. Pero Integridad y Sabiduría es un nombre que, de hecho, tú registraste Wisdom and Integrity como en el 95. 96. ¿Por qué crees que pasó esto? ¿Por qué Dios no permitió que tu primer libro fuera Vivir con Integridad y Sabiduría? Bueno, es una pregunta, nadie me la había hecho antes, pero es una buena pregunta. Yo creo que cuando tú vas a hablar de integridad y sabiduría, tú necesitas haber vivido algunos años. Y en el caso nuestro como iglesia, ya tenemos casi 20 años, en un año más tenemos 20 años. Entonces ahora tú puedes, o el mundo puede mirar y decir, bueno, ha habido un caminar de integridad y de sabiduría de Dios que pueda avalar lo que está escribiendo. Yo pude haberlo hecho antes, pero me alegro en gran manera que Dios no me dio la inspiración para hacerlo antes. Yo creo que nosotros mismos como autores necesitamos crecer, madurar ideas, conceptos, nuestro caminar mismo, para que luego el libro que salga sea más maduro, más completo, que tenga una sabiduría mayor. Y yo le doy gracias a Dios que salió ahora y no mucho antes. Yo creo que también no solamente ayudó, como tú bien decías, en cuanto al testimonio de allá, yo estoy seguro que los conceptos mismos, con el tiempo, que ya seguro la semilla tú la tenías en el 96, pero de seguro el estar caminando día a día, viviendo en América Latina, dando la vuelta a América Latina, te permitió quizás ayudar a darle más carne a los mismos conceptos que ya tú tenías. Definitivamente. Y también entendí o entiendo mucho mejor hoy que hace 20 años atrás la dinámica del pecado en el hombre. ¿Qué lo lleva a pecar? ¿Qué lo lleva a caer? ¿Qué lo lleva a vivir como vive? O nos lleva, porque somos parte de esa raza humana caída. Y yo creo que pude articular mucho mejor hoy esas ideas precisamente porque entendí mejor cómo la gente compromete su integridad, cómo la gente cultiva su integridad, qué se requiere para una cosa o para la otra, y ese es el fruto de eso. Exactamente. De hecho, déjame unir esa pregunta a uno que alguien del grupo, como mencionaba Coalición Le, es un grupo cerrado, pero que cualquiera puede participar, solamente tiene que pedir aprobación. Y alguien del grupo que ha estado leyendo el libro junto con nosotros, de Bogotá, llamado Diego Torres, pregunta, él le manda saludos primero a Miguel, y luego dice, ¿cuánto tiempo duró en el proyecto de escribir el libro como tal? Ya sabemos que desde el 96 tenías la idea, pero en el proceso de escribir, ¿qué tiempo te tomó? Bueno, aún eso no es tan fácil responder, porque es difícil cuantificar el número de horas que tú usas cuando estás escribiendo y luego el número de horas que usas cuando estás revisando y editando. Pero en este caso en particular, yo había enseñado una materia justamente que se llama Integridad y Sabiduría 3 o 4 veces. Y para esa materia también hubo horas dedicadas a la preparación del material, preparación de la enseñanza, a lo que fue el dictado de la materia propiamente dicho. Luego, cuando la enseñaba en cada ocasión, volvía y la corregía, volvía y la afinaba, volvía y la pulía. Todo eso está ahí en el libro, todo ese esfuerzo. Luego llegó un momento en que aquello que fue dictado fue transcrito y luego fue editado múltiples veces. Entonces yo diría que son cientos de horas, a varios años, si pones todas esas experiencias juntas, pero no podría dar un número de horas específicas. Esa pregunta es similar a cuando alguien dice, ¿cuánto tiempo te toma preparar un sermón?
Bueno, puede ser que me haya tomado 10, 15 horas y hasta 20 horas y más ha habido ocasiones. Pero esas horas fueron montadas encima de muchas otras horas de estudio y de preparación. Entonces es difícil cuantificar el esfuerzo completo para producir algo como eso. Pero cientos de horas, yo diría. Y déjame aprovechar eso para mencionar algo. Una joven se me acercó el otro día y me dice que está lista para escribir su primer libro. Pero ella tiene 24 años. Y ella me preguntaba qué recomendación yo le daba. Yo le decía, no lo escribas todavía. Espérate unos 5 o 10 años más, estar ministrando en un área en específico que tú tomes el aprendizaje. Y entonces lo que tú vayas a escribir va a tener mayor peso. Aunque lo que tú vayas a hacer sea exégesis de un pasaje, va a tener mayor peso. Yo creo que Miguel nos está enseñando algo ahora con el hecho de que en 96 le pone integridad y sabiduría, registra Wisdom and Integrity, y es en el 2016 que sale este libro. Gracias. Luego de 20 años de ministerio bajo integridad y sabiduría como concepto. Sí, va a ser mucho más maduro cuando salga. Lo que sea que salga, si esperas el tiempo, va a ser mucho más maduro, mucho más pulido, de mayor impacto. Y yo creo que el autor mismo va a estar más satisfecho. Es como lo mismo Keller, ¿verdad? Keller es un ejemplo con eso. Keller comenzó muy tarde a escribir. Él que decía que no quería escribir antes de los 40 o 50. 50 yo creo que 50, sí, porque luego se iba a arrepentir de todo lo que dijo. Exacto. Y ahora tira 1 o 2 libros al año. Así Y es. todos son joyas. Sí, así Pero él es. tiene muchos años trabajando eso. Correcto. Muy bien, Nilton Pardo, también de Colombia, de Medellín, nos pregunta lo siguiente, además de mandarte saludos. Dice, ¿cómo uno maneja la tensión entre los frutos espirituales con el esforzarse más de la cuenta hasta llegar a crearse límites que no están en la escritura? No entiendo mucho lo de los límites, no sé si tú pudiste captar mejor la pregunta, pero la primera parte de la pregunta en cuanto a no esforzarse mucho, es difícil cuantificar eso, pero sí yo puedo decir algo, que todos los hombres, seculares y no seculares, hombres del mundo y hombres del reino de los cielos, que han creado un impacto en la tierra, han sido personas muy esforzadas. Todos, incluyendo el Señor Jesucristo, porque tú lees los evangelios y en un momento dado dice que él y sus discípulos no tenían tiempo ni para comer. Decía alguien que el mundo está liderado por personas cansadas. Y yo no estoy diciendo que eso es necesariamente aplaudible, pero sí quiero decir que las personas que hacen un impacto, que dejan una huella, han sido personas extremadamente esforzadas. En nuestra humanidad caída probablemente nosotros pasamos el límite. En nuestra humanidad caída yo creo que nosotros vamos más allá, con frecuencia incluso, y eso me incluye a mí, de donde debiéramos ir. Y eso es nuestro pecado, eso es nuestra falta. Pero en cuanto a esforzarse mucho más, yo creo que, en mi opinión, la mayoría del cristiano se esfuerza poco. Exacto. Yo creo que aquellos que se esfuerzan mucho, ya sea más allá del límite o no, pero aquellos que verdaderamente se esfuerzan representan una minoría. Y eso es parte de lo que explica la calidad de la vida cristiana que muchas veces vemos. Porque nosotros necesitamos leer, solamente toma una sola actividad. La iglesia tiene 2000 años de sabiduría colectiva, de gente que Dios ha dotado, que le ha dado dones, talento, inteligencia, sabiduría, vivencia, que todo eso es riqueza para nosotros. Y despreciar eso no es ni siquiera humilde, es orgulloso, porque estoy diciendo yo no necesito eso, exacto, es arrogante, yo no necesito eso. No, yo necesito todo eso mientras Dios me permita saborearlo. Entonces yo creo que te estimulo, y gracias por seguirnos, gracias por el saludo que me enviaste, a que te esfuerces realmente, y que Dios te dé discernimiento y que preste atención a otros que quizás van a venir a ti y te van a decir, mira, tú necesitas descansar. Claro. Bueno, como tú mismo sabes, estoy en una especie de sabático ahora de un par de meses, justamente en reconocimiento de que necesitaba hacer un alto para reflexionar. Estoy trabajando, estoy leyendo, estoy escribiendo, pero hay cosas del trajín de semana a semana que no las estoy haciendo precisamente por esa necesidad. Para enfocarte. Para enfocarte. Yo creo que parte de lo que es importante recordarle a Nilton es que, como tú bien decías, difícilmente uno se esfuerza de más. El problema en nuestros días no es que las personas se esfuerzan demasiado, es que se esfuerzan demasiado poco. Así es. Pero quizás, y estoy seguro que estás de acuerdo, también es de donde descanso. Porque mis esfuerzos no son lo que garantizan mi salvación, ni siquiera mi santificación. Mi descanso termina en la obra de Cristo en la cruz. Y por lo que Él hizo, entonces ahora yo me esfuerzo por agradarle. Pero ya yo sé que yo le agrado. Entonces el enfoque es diferente. Sí, tu esfuerzo debe ser el resultado de, en inglés diríamos, el empowerment de la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios fluyendo en ti, a través de ti, debe ser lo que te energiza para llevar a cabo lo que estás haciendo. Cuando es así, todavía te puedes cansar en tu humanidad, pero el cansancio va a ser menos
y tú vas a tener mucho más satisfacción y mucho más paz, porque es Dios que está haciendo eso a través de ti y no tu carne, para la gloria de Dios. No, debemos hacer las cosas a la manera de Dios también. O sea que también, ya cerrando con este tema, algo que tú me has enseñado mucho, es que los mandamientos de Dios no son gravosos. Así es. De hecho, tú nos decías que hace un tiempo que si uno vive cansado y angustiado, uno no está dejando sus cargas, ni no está llevando el yugo de Jesús, que el yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. Entonces, si nos estamos sintiendo constantemente cargados y cansados, estamos cumpliendo mandamientos que Él no ha dejado, porque sus mandamientos no son gravosos. Así es. Muy bien, Cairo Soto desde Panamá hizo como 7 preguntas, pero te voy a hacer quizás una o dos. Además de mandarte saludos también. Gracias. Él decía que en el libro tú claramente dejas claro que la integridad requiere identificación pública. Entonces, ¿de qué manera práctica y efectiva el creyente puede y debe manifestar de manera pública sus convicciones en cuanto a temas de vital importancia como el aborto, la homosexualidad, la igualdad y todo este asunto en este mundo postmoderno? Bueno, yo creo que eso va a variar de persona a persona, pero en general, a la persona que va a trabajar ahí en su trabajo, cuando la oportunidad se presente, él debe expresar justamente sus convicciones y no decir luego, yo me quedé callado porque son gente que no van a creer, son gente del mundo, son gente que imagínate, ellos se van a encontrar que yo soy una persona extraña. Eso es un ejemplo. El estudiante que va a la universidad, que va al colegio, él debe sentirse en completa libertad de expresar sus convicciones. El periodista cristiano debe tener la oportunidad y la libertad de poder expresar en su columna sus convicciones. El profesor que enseña en una universidad, en un colegio. Bueno, y luego algunos como nosotros que escribimos en los periódicos debemos expresar en el periódico o en una charla que estamos dando la misma cosa que nosotros enseñamos en una iglesia y no necesariamente decir, bueno, yo no me metí en ese asunto porque tú sabes, no, yo tengo que expresar mis convicciones. Si bien es cierto que en una audiencia secular quizá yo tenga que comenzar con una sombrilla más amplia para poder llegar al embudo, ¿verdad? Lo que es sabiduría. Lo que sería sabiduría. No es menos cierto que no debo hacer eso por miedo o temor a que el otro me rechace. Lo que sería integridad. Exacto. Entonces ese es el discernimiento que necesitamos para saber, ok, ¿cómo lo hago? Pero el qué hago es aquello que tú crees. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí tú tienes que aplicar sabiduría para que pueda ser íntegro, porque si yo escondo en el sitio público aquello que yo creo en privado, yo no estoy siendo íntegro. Y yo creo que nosotros debiéramos valorar la integridad hasta el punto que si yo hago eso, cuando yo me vaya, aunque nadie me haya visto de mi iglesia, ni nadie se vaya a enterar, yo debería sentirme mal con mí mismo, de que yo no hice lo que me tocaba hacer, porque no mantuve un principio que yo he abrazado de manera personal, no para que otros opinen bien de mí, sino porque yo quiero estar bien con Dios, que es como debiéramos querer. Eso es el poner la lámpara debajo de la mesa. Yo recuerdo siempre, yo estudié psicología, y recuerdo siempre mi profesora de psicobiología, que es no sé ni siquiera de qué religión es realmente, porque tenía como un par de cosas un poco extrañas. Pero cuando nos enseñaba, primero nos enseñó como la composición del ser humano, y luego la próxima clase ya nos llevó una Biblia a cada estudiante. Y nos dijo que ya ustedes escucharon la parte de la ciencia, déjenme mostrarles lo que Dios enseña. Y nos puso a leer Génesis del 1 al 3. Y en ese momento a mí me pareció que era creyente. Yo creo que sí, espero que sí. Por la forma que explicó cómo Dios nos creó, pero que el ser humano no se ve así ahora por culpa de la caída. Yo recuerdo que estaba hablando con una compañera que era creyente en la clase. Yo decía, increíble, estamos leyendo la Biblia aquí en esta universidad bien secular, que es Sintec. Entonces, yo creo que esa señora en ese momento, esa profesora, no solamente marcó mi vida, y estoy seguro que el Señor lo usó de una manera u otra en la vida de las demás y los demás, sino que puso la lámpara donde tenía que ponerla, no lo escondió. Definitivamente, eso es uno de los ingredientes de lo que implica la integridad, identificación pública. Para lo que crees, a Herodes le costó la vida por identificarse públicamente con lo que a Juan el Bautista, de parte de Herodes. Herodes lo decapitó en un momento dado, por denunciar públicamente que él estaba viviendo en adulterio. Y Herodes mismo estaba un poco incómodo con todo el asunto. Así es. Por su falta de integridad, no hizo lo que quería genuinamente hacer, digamos. Definitivamente. Y bueno, otra pregunta de Cairo, ya la última de aquí de Panamá. Él nos habla que en cuanto a la conciencia, ¿está bien decir que en términos físicos podríamos ubicar la conciencia entre la mente y el corazón? No, porque yo no creo que la conciencia nosotros podemos definirla en términos físicos. Yo creo que la conciencia es esa capacidad
eso es como lo voy a definir, que Dios le ha dado al hombre, que usa su razonamiento, usa la ley moral de Dios inscrita en el interior del hombre. La Biblia habla del corazón, pero el corazón no es algo físico, pero es parte de esa imagen de Dios. Entonces la conciencia es una habilidad que Dios da al hombre, que implica o envuelve su mente, su razón, implica la imagen de Dios misma, donde Dios ha inscrito su ley moral, y a través del cual entonces, o de la cual, Dios le permite al hombre hacer juicios morales de lo que está bien y lo que está mal, con limitación, no solamente la limitación de nuestra humanidad, pero también el hecho de que yo necesito conocer la Biblia para tener una conciencia informada y poder definir o discernir mejor. Pero aún para alguien que no tiene una Biblia, Dios dice en su palabra que su conciencia tiene conocimiento de lo bueno y lo malo. Y es tanto así que en la Biblia, antes de que Dios diera los 10 mandamientos, Dios juzgó al hombre cuando mató, juzgó al hombre cuando mintió, y no había 10 mandamientos que dijera no matarás, no mentirás, porque Dios entendía que ese hombre en su conciencia sabía que eso estaba mal. Entonces esa es la conciencia, una habilidad que el hombre tiene dada por Dios. Y la verdad que no sabemos exactamente dónde se termina de unir el cuerpo con la mente, alma, espíritu. O sea, hay algo ahí que uno no entiende completamente, ¿cierto? Efectivamente. Entonces como que ponerlo aquí o allá sería complicado. O sea, Muy bien, entonces esta pregunta nos hicieron muchísimos. Y yo estoy seguro que tú la has escuchado por lo menos 700 veces. ¿Qué es eso del absolutismo graduado? ¿Cómo es que las parteras no estuvieron mal al mentir? Rahab no estuvo mal al esconder a los espías. ¿Qué es eso? bueno, yo quisiera que aquellos que leen el libro realmente pudieran irse con ese conocimiento bien claro, porque yo no quisiera que en el día de mañana, en múltiples situaciones, la gente esté mintiendo o haciendo algo indebido, porque él determinó que esto era un absolutismo graduado. Entonces tenemos que recordar que el absolutismo graduado, para comenzar, involucra o envuelve absolutos. Entonces, son dos absolutos, no dos opiniones. No es que, bueno, yo estaba considerando tomar vacaciones o robar dinero, por así decirlo. Para tomar las vacaciones. Para tomar las vacaciones. Y como estaba tan cansado, y descansar es parte del principio de preservación de vida, no, ya estamos haciendo un arroz con mango, como decimos en nuestro país. No, estamos hablando de dos absolutos reconocidos en la Biblia por Dios, que se encuentran, que están encontrados uno con el otro. En el caso de las parteras de Egipto, para aquellos que no están familiarizados, en Éxodo 2 encontramos la historia. Dios manda a que, o mejor dicho, el faraón quería eliminar todos los niños de cierta edad al nacer, todos los niños al nacer, más que de cierta edad, precisamente para disminuir el número de hombres que estaban siendo multiplicados del pueblo hebreo, porque estaban muy numerosos. Entonces le dan una orden a la partera de que le quiten la vida a esos niños. Las parteras ahora tienen dos absolutos encontrados. Uno es, si le quito la vida, las parteras hebreas, yo estoy violando algo que mi conciencia sabe que está mal. Dos, yo pudiera preservar la vida de este niño, pero yo tendría que mentir. Entonces ahora Dios dice por un lado, no matarás. Dios dice por otro lado, no mentirás. O en este caso su conciencia misma. Su conciencia. Que no está, todavía no había sido revelado. Exacto. Pero esa conciencia, como Claro. sabemos, se la dio Dios con su ley moral. Entonces ella tiene o ellas tenían dos absolutos encontrados. Tenemos que determinar ahora por discernimiento cuál de los dos es superior al otro. Entonces por eso se llama graduado. Ahora yo voy a tener que graduar uno con el otro. Entre absolutos. Entre absolutos. Y ahora yo pienso, bueno, es que la vida y la preservación de la vida debe estar por encima de lo que es una mentira, de lo que es el acto de un crimen, debe, en este caso de quitar la vida, debe ser peor que el acto de mentir. Entonces ahí es donde entra el absolutismo graduado. Si tú mientes para preservación de vida y no había otra forma, como era este caso, entonces ahora tú has hecho bien. Eso no implica que tú no estuviste en falta. Lo que permite que tú puedas hacer eso es la cruz, porque alguien va a pagar por eso. Dios lo que hace es que Él te exonera la culpa, pero no es que Él te considera no culpable. Tú eres culpable de violar su ley, pero tú has sido exonerado porque hay alguien que fue a la cruz y pagó
por el pecado que cometiste en preservación de vida. Y eso es parte de lo que donde la gente tiene que se confunde con frecuencia. Es como, bueno, esto es una excepción. No, no es una excepción, es una exoneración del castigo en base a alguien que recibió el castigo. Ese es donde la última parte del entendimiento de este absolutismo. Y vale siempre recalcar que ese absoluto que se mantiene usualmente aquí arriba es la preservación de la criatura creada a imagen de Dios. Así es. Como tú decías, no es que estoy muy cansado, es que una persona va a morir y tú tienes una acción que puedes tomar, una acción que en general sería errónea, que en este caso resulta la mejor opción. Exacto. A la luz de aquella otra cosa. Así es. La mayoría de nosotros nunca se va a encontrar en esos casos. Entonces, no, yo creo que si tú te encuentras en absolutismo graduado mensualmente, tú no estás en absolutismo graduado. Tú tienes un problema ahí. Esos son casos extremos. Absolutamente tienes un problema. Exacto, extremos. Y desde el ladrón se mete en la casa y todo eso. Exacto. Nosotros casi nunca nos vamos a encontrar aquí. Exacto. Pero es una forma de poder explicar esos casos complicados que vemos en la escritura. Yo pensé mucho si lo incluía o no en el libro, pero pensé que si estaba en la palabra de Dios y la gente iba a tener problema en entender por qué Dios exoneró ciertas cosas que no se ven bien, yo creía que era parte de ayudar al pueblo de Dios a seguir cultivando la sabiduría. Y la integridad de parte tuya incluirlo. Exactamente. Muy bien, entonces ya estamos llegando casi al cierre, pero Roberto Roquel hace una pregunta interesante, muy diaria en nuestros círculos, digamos. Y esta persona pregunta si está en juego su integridad, puesto que ya no tiene mucha paciencia con su pastor y se ha vuelto demasiado crítico con sus prédicas, porque hace tiempo él se dio cuenta que no hay predicaciones positivas, sino moralismo. Entonces, él siente un disgusto porque la palabra no sea predicada de manera correcta, pero se queda ahí en la congregación. Es una falta de integridad de su parte, es una falta de integridad de nuestra juventud que está pasando cada vez más ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que va a haber ocasiones donde es y otras ocasiones donde no lo es. En primer lugar, si te quedas ahí para comenzar a, como decimos nosotros, a acabar con tu pastor, a devorar a tu pastor, entonces es una falta de integridad. Eso sería un caso. Si te pones a hablar de tu pastor sin nunca ir donde él, a hablar con él y decirle, pastor, estoy preocupado, entonces yo creo que sería una falta de integridad. Si te quedas ahí porque entiendes que Dios te ha hecho un llamado a estar ahí por un tiempo, no sé cuál tiempo, donde tú puedas seguir orando y quizás si tu pastor te ha ido dando pequeñas brechas para hablar con él, que tú puedas seguir aprovechando las pequeñas brechas. Y tú estás ahí porque entiendes y lo puedes ver, que Dios, tú estás ahí como un agente de influencia para el liderazgo, sin crear una revolución dentro. Yo creo que eso sería íntegro. Si tú haces tu esfuerzo y tus esfuerzos no son válidos, como muchas veces ocurre, y la brecha no está, no te abren la brecha, pero te quedas ahí simplemente por temor, te quedas ahí simplemente por no decepcionar a alguien, entonces yo creo que ya estamos en el plano de la falta de integridad, porque no puedes estar recibiendo una cosa que tú no crees, que tú sabes que es contra la Biblia, pero asiste a una iglesia donde la Biblia no se predica. De hecho, John MacArthur en su libro El poder de la integridad usa justamente ese ejemplo, esa ilustración de que hay gente que dice creer en la Biblia, pero asiste a iglesia donde la Biblia no se predica. Entonces ahí hay una falta de integridad, porque o no crees en la Biblia, o crees en la Biblia, pero está en un lugar donde la Biblia no se está enseñando qué haces ahí. Entonces yo creo que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para tratar de ser agente de influencia y hay un tiempo para salir de ese lugar. Y habrá que ver cada caso también. Individual. Lo que definitivamente quedarte ahí sin hacer nada no es una opción. No, definitivamente. Y no es sabio y al final tampoco es íntegro. Muy bien, penúltima pregunta, Miguel. ¿Qué desearías haber dicho en el libro que se quedó fuera? Quizás por espacio, quizás por alguna otra razón. Algo que te hubiera gustado que estuviera y no está. Bueno, tú sabes que cada vez que tú hablas de ser íntegro hay tantas cosas que decir. Que de hecho eso va a llevar a un segundo libro. Ahí está, viene primicia. Entonces, creo que el título del libro, si la casa publicadora lo permite, va a ser Ser antes que hacer. Algo similar. Y parte de la idea es justamente eso. Antes de comenzar a hacer, tú tienes que ser. Nosotros no somos un hacer humano, nosotros somos un ser humano. Entonces hay otras cosas que tienen que ver con la integridad y la sabiduría que pueden ser dichas y deben ser dichas. Por ejemplo, algo sencillo, probablemente el libro comience con un capítulo
como este, que nos ayude a entender que cuando yo nazco de nuevo, o aun cuando yo soy hecho pastor por primera vez, dependiendo de mi edad, yo todavía tengo muchas cosas trastocadas en mi mundo emocional. Yo lo sé por mí mismo, que necesitan tomar forma. Entonces ahí hay inseguridades, hay temores, lo puedo decir por mí mismo en mi caminar. Hay celos, hay envidia, hay patrones de pecado, patrones de pecado desarrollados. Exactamente. Entonces, en ese primer libro yo estoy tratando de que la gente pueda decir, oh, yo no estoy solo. Si este autor está diciendo que ya tiene cierta edad, que él también pasó por ahí, yo puedo darme el permiso, así me pasó a mí también, puedo darme el permiso a mí mismo de admitirlo. Una vez yo lo admito para mí, yo puedo comenzar a tratar con eso. Y entonces poder ver cómo luce en otros y cómo luce en mí. Y justamente ese libro es casi como una fotografía de mi proceso de crecimiento, dicho de otra manera. Pero yo quisiera ayudar a la gente, todavía un poco más allá, con ese concepto de ser antes de hacer. Probablemente el libro tenga un capítulo acerca de cómo organizar tus prioridades, de cómo usar tu tiempo más efectivamente, porque todo eso está involucrado con el ser algo para Dios. Entonces eso responde a esa pregunta. Hay algunos ejemplos. Te faltó un libro solamente. Te faltó un libro. En este libro te faltó otro libro, ¿está bien? Exactamente. Una última pregunta, Miguel. ¿Qué cosa, una única cosa, por lo menos, que tú quisieras que pasara en todo aquel que haya leído este libro? Quizás esos 1800 miembros que están leyendo juntos ahora, quizás los otros cientos o miles que lo están leyendo por su lado. Bueno, varias cosas que voy a decir varias, pero forman parte de una sola unidad. El libro, aunque se llama Integridad y Sabiduría, está tratando de ayudar al cristiano a formar la imagen de Cristo. Realmente eso es. Entonces yo quisiera que al terminar de leer el libro, la persona, por un lado, se haya conformado en el proceso más a la imagen de Cristo, que haya podido entender mejor la importancia de ser conformado a la imagen de Cristo. En tercer lugar, que pueda entender que si es así, si ya está más conformado o si lo va a estar en un año, no fue tanto el producto de leer el libro, sino de la obra de Dios en él, al leer el libro. Que pueda darle crédito a Dios. Puede decir que Dios usó el libro, puede decir que Dios usó el libro como un espejo, pero al final del camino, es Dios obrando, abriéndote los ojos, dándote deseo de arrepentirte, dándote deseo de devolverte, dándote discernimiento para que puedas valorar mejor lo que estás leyendo. Entonces yo quisiera que cuando la gente leyera el libro pueda entender que esto es un instrumento, o debiera ser, de Dios, de su gracia, de su obrar, y que pueda entonces poder hablar de la obra de Dios, quizás vía el libro, vía lo que entendió, vía todos los ejemplos bíblicos que están ahí, pero que al final sea Dios el que sea glorificado. Eso sería mi deseo, y que luego pueda hablar a otros del proceso de crecimiento y transformación que experimentó como fruto de la obra de Dios. Pero yo creo que algunos de nosotros crecemos y luego hablamos como si nosotros no pasáramos por un proceso de transformación, como si hubiésemos nacido pulidos, como si hubiésemos nacido crecido, como si todo lo que está ahí yo lo sabía cuando tenía 20 años. Exacto. Y no es así. Eso son cosas que Dios me ha ido enseñando, corrigiendo, cambiando, transformando. Y ese es el resultado de eso. Entonces yo tengo que comunicarlo de esa manera. Porque cuando no lo comunico de esa manera, escondo el obrar de Dios en mí. Y doy la impresión que es mi esfuerzo, mi inteligencia. Le quito gloria. Le quito gloria. Entonces yo quisiera que la persona, si es transformada, pueda hablar de eso como proceso de crecimiento y transformación llevado a cabo por Dios. Y que sea Dios el glorificado. Gracias. Muy bien, gracias Miguel por tu tiempo. Gracias a los que estuvieron viendo esto. Les recordamos Coalición Lee, un grupo donde estamos una vez, mes tras mes, compartiendo y leyendo juntos algún libro importante para nuestro crecimiento espiritual. En enero vamos a estar leyendo El Progreso del Peregrino y tendremos a John Bunyan con nosotros. En verdad no, porque él murió en el 1700, pero sí tendremos un pastor que conoce bastante bien el libro, que va a poder ayudarnos también a entender un poquito qué aprendió. Y así seguimos. Quizás Miguel en un próximo año, quizás con el de Ser Antes que Hacer, volvemos y nos reunimos aquí. Mucho gusto. Así que, bueno, otra vez gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Dios te bendiga, gracias por la bendición que ha sido para nosotros y gracias por este libro y gracias a ustedes también. Amén.